Historia de la filosofía. Filosofía medieval. Concepto de filosofía medieval. Por el tiempo, por el contenido, filosofía o teología, vida filosófica, libertad espiritual, ausencia de prejuicios, significado de la filosofía medieval. Generalidades. Concepto de filosofía medieval. Por el tiempo. Atendiendo al tiempo, podríamos simplemente decir que filosofía medieval es aquel pensamiento filosófico de Occidente que llena el espacio tendido entre el final de la antigüedad, el fin del Imperio Romano de Occidente en el 476 y el apuntar de la llamada Edad Moderna, tomada desde la fecha de la caída de Constantinopla en 1453 o desde el comienzo de la Reforma Protestante en 1517. Muchas veces se denomina filosofía medieval o filosofía escolástica, pero la escolástica propiamente dicha no comienza a dibujarse hasta el siglo IX. Lo que precede puede considerarse como periodo de lenta preparación de la filosofía escolástica a través del pensamiento de los padres de la Iglesia. Por ello se divide la filosofía de la Edad Media en dos grandes secciones: filosofía patrística y filosofía escolástica. Por el contenido. Lo anteriormente dicho fue por el tiempo. Ahora por el contenido. Si se quiere caracterizar la filosofía medieval más desde dentro, atendiendo a su esencial fisonomía espiritual, se le puede designar como aquel pensamiento filosófico de Occidente que desde San Agustín, pero especialmente desde San Anselmo de Canterbury, sigue el lema intellige ut credas, crede ut intelligas. Entiende para que puedas creer, cree para que puedas entender, de San Agustín. La expresión implica una unidad y mutua exigencia de ciencia y fe, pero también significa que el pensador cristiano no arroja la filosofía, sino que quiere cultivarla y está dispuesto a reclamarla para sí. No queremos apoyarnos solamente en la autoridad de la Sagrada Escritura, dice San Agustín, sino también en la razón general humana, ratio. Esto en atención a los no creyentes. Naturalmente no será la razón nuestra única guía. La filosofía, que en otros contextos históricos aplica generalmente las horas fuerzas de la razón a los magnos problemas en torno al mundo, al hombre y a Dios, se da la mano en este periodo por la fe religiosa y la fe religiosa con ella, fenómeno espiritual que por lo demás se repite en este ámbito histórico aún en las filosofías arábigas y judía. La síntesis de filosofía y saber en el pensamiento medieval tiene como presupuesto explicativo la realidad de una unidad ideológica. Sobre esta base descansa el espíritu de esta gran época y nada la caracteriza mejor que esta unidad. Como nunca en ningún otro periodo de la historia espiritual de Occidente, vive aquí un mundo entero en la seguridad de sus ideas sobre la existencia de Dios, su sabiduría, poder y bondad, sobre el origen del mundo,
su orden y gobierno pleno de sentido sobre la esencia del hombre y su puesto en el cosmos, el sentido de su vida y la posibilidad de su espíritu para entender el ser del mundo y para la orientación de la propia existencia, sobre su dignidad, su libertad y su inmortalidad, sobre los fundamentos del derecho, causa racional, del poder estatal y sobre el sentido de la historia. Unidad y orden son los signos del tiempo, mientras la edad moderna se pregunta por la posibilidad del orden y de la ley y cómo pueden realizarse. Aparece aquí el orden como algo de suyo evidente y natural, y queda solo la tarea de conocer sus líneas y estructuras. Después de algún que otro paso inseguro al principio de la era patrística, la Edad Media da con su propio itinerario y mantiene firme esta línea hasta su final histórico. No puede caber duda de que tan grandiosa unidad se debió a la virtud de la religión cristiana, que alguna vez fue ahora cuando se cumplió con toda verdad el dicho de Jaspers, de que la religión es la que ha realizado en el pasado el orden más estable y rico de contenido. La religión ayudada luego por la razón, no ejerciendo una guía directa, sino a través de hombres creyentes mediante su seriedad y constancia. ¿Este periodo es filosofía o teología? Es bien explicable la pregunta que ante este hecho ha surgido espontánea en muchos espíritus, a saber si tendremos auténtica filosofía donde el Logos no reina como absoluto Señor, sino que se deja conducir por la religión, pues en tal caso parece que todo tiene que estar predeterminado, como tantas veces se ha repetido. No le quedarían ya a la filosofía problemas que resolver cuando se los dan ya resueltos por la fe. La filosofía habría de sustentarse sobre el plano de la fe. Sobre esa base tuvo que desenvolverse el filósofo y muchas veces no hizo esto más que servir a la fe, prestándole defensas, apoyos, esclarecimientos, análisis y síntesis científicas. La filosofía sierva de la teología fue la frase que se repitió una y otra vez, citando a San Pedro Damiano. Filosofía ancilla theologiae, para caracterizar esta época. Una filosofía, en una palabra, no exenta de prejuicios y presupuestos, y por ello aparece problemático que se pueda en general hablar de auténtica filosofía en la Edad Media. Vida filosófica de este periodo medieval. En este modo de enjuiciar la Edad Media hay mucho de simplismo y de prejuicio indiscriminado. Es hijo de un tiempo en el que se miraba a la Edad Media como la edad de los siglos oscuros, sin ver más en ella. Por estas fechas poco tenía que decirnos la historia de la filosofía sobre esta época. Repito, por estas fechas poco tenía que decirnos la historia de la filosofía sobre esta época. Hoy, merced a los trabajos de investigación de Denifle, Earle, Baumeister, De Wolf, Grafman, Mandonet, Gilson, Koch, etc., sabemos que las realizaciones filosóficas del medievo fueron más vastas, más vitales y también más individuales de lo que en tiempos anteriores se supuso. En vez de juzgar a carga cerrada con los prejuicios ya hechos y vulgarizados, hubiera sido mejor acudir a las fuentes impresas e inéditas, y en este estudio serio se hubiera percibido enseguida el hecho de que el hombre medieval supo efectivamente enfocar los problemas
específicamente filosóficos desde puntos de vista y con métodos estrictamente filosóficos. Libertad espiritual. Es también un hecho que para el hombre medieval el pensar y el investigar filosófico fue fundamentalmente libre. Inocencio III decidió en favor de la convicción personal y su libertad, la cuestión de si un creyente, por razón de un mejor conocimiento de la cosa, podía negar su asentamiento al mandato de un superior. Todo lo que no se ajusta a la convicción personal fe es pecado. En Romanos 14:23. Y lo que se hace contra conciencia edifica para el infierno. No se puede obedecer al juez contra Dios y se debe antes dejar que caiga sobre sí la excomunión. Esta decisión del Papa fue incorporada al Código Eclesiástico Corpus Juris Canonicis segundo 286 de Richter Friedberg. De acuerdo con ello ha enseñado Santo Tomás y con él multitud de escolásticos que un excomulgado por falsos motivos debe preferir el morir en la condena a obedecer una disposición del superior que según su conocimiento de la verdad del asunto es errada, porque lo contrario sería contra la propia personal veracidad, contra veritatem vitae, que no debe traicionarse ni por razón de un posible escándalo. No es esto nada sorprendente, sino aplicación de la vieja doctrina sobre la conciencia errónea que está el hombre obligado a seguir, doctrina que equivalía en el fondo a sancionar la interna libertad de la persona. Ausencia de prejuicios en el medievo. Pero si de hecho el hombre medieval hizo un uso parco de su libertad, si realmente siguió en ancha medida las presuposiciones de su propia percepción del mundo y de la opinión pública, no fue ello con todo como por fuerza de una presión ejercida desde fuera sobre su espíritu y sobre su libertad, sino simplemente porque lo que a nosotros nos parece hoy un prejuicio no lo miró él realmente como tal. Hubo indudablemente prejuicios en su concepción del mundo y en su religión, pero recriminar por ello a la Edad Media y a su filosofía solo procedería si nosotros nos viéramos hoy enteramente limpios de esa mancha y nos pusiéramos efectivamente a filosofar sin prejuicios. Muchos así lo han creído de sí mismos, cuando en el primer tercio de nuestro siglo se miró esta misma creencia como un prejuicio, se produjo un movimiento de péndulo en sentido contrario y se cayó en un relativismo universal, desesperado de la posibilidad de una superación de los prejuicios. Se hizo la necesidad virtud y se proclamó la aceptación de esa misma impotencia como prueba de seriedad y carácter. Salir a la Edad Media por esclava de prueba de seriedad y carácter. Salir a la Edad Media por esclava de prejuicios resulta en estas circunstancias ciertamente paradójico. La verdad está en el medio. En realidad, una total ausencia de prejuicios jamás se ha dado. Queda como idea y meta, y hacia ella se ha de tender por amor a la verdad. Y esa tendencia no ha faltado en los pensadores de la Edad Media. También ellos quisieron liberarse de los propios errores e ilusiones y abordar la verdad objetiva en sí misma. Quien haya andado más lejos de este camino solo lo dirán los siglos venideros.
En todo caso, tenemos razón para ser cautos en el subestimar la Edad Media, pues cada vez sabemos más que el hombre moderno en su pensar y en su sentir es muchas veces más medieval que la llamada Edad Media. También el filósofo moderno es hijo de su tiempo y cae también en ocasiones bajo la rueda del destino. Aparte de que la historia de la filosofía puede situar a cada filósofo en su encasillado temporal y no precisamente por razones puramente extrínsecas a su pensamiento. Lo que queda pues es la tendencia y esfuerzo constantes, y esto lo encontramos también en el pensador medieval, que por esto es su pensamiento una auténtica filosofía. Significado de la filosofía medieval. La actual filosofía vive en la edad moderna y se siente a sí misma como algo distinto y realmente nuevo. ¿Habría perdido la filosofía medieval todo su significado? De ninguna manera o en modo alguno. Por un lado, el medievo es el puente entre la antigüedad y la edad moderna. No solo ha copiado los antiguos códices, sino nos ha conservado con ello el saber y el arte de la antigüedad. También ha conservado en sus escuelas la continuidad de la problemática filosófica, temática tan importante y fundamental como la que gira en torno a los conceptos de sustancia, por ejemplo, de causalidad, de realidad, de finalidad, de universal e individuo, de sensible y mundo fenoménico, de entendimiento y razón, alma y espíritu, mundo y Dios. No se reedita en el tiempo del humanismo y el renacimiento en directo enlace con la antigüedad, sino que le es transmitida a la filosofía moderna a través de la Edad Media. No es posible leer a Descartes, a Spinoza, a Leibniz, ni a una Locke, ni a una Wolff, y por lo tanto ni a Kant, sin conocer los conceptos y los problemas medievales. Aún ahí donde se ha ahondado el abismo de la oposición y se marcha a conciencia por caminos enteramente nuevos, muy frecuente esto nuevo y diverso solo se nos hará íntimamente claro e inteligible cuando advirtamos cómo en la antítesis se salva también a su manera la vieja tesis y aún algunas veces actúa en su concreta fuerza creadora, y finalmente es la Edad Media para nosotros modelo en muchos aspectos, formalmente por la precisión lógica y rigor de sus razonamientos y por el carácter objetivo de su concepción de la ciencia, en la que la persona desaparece siempre detrás de la cosa, materialmente y en cuanto al contenido por su sano sentido humano que le precave de las extravagancias tan típicas en la filosofía moderna y le hace seguir serena en una línea de continuidad que atraviesa varios siglos. No solo su doctrina sobre el derecho natural vive y vivirá con eterno retorno, también sus tesis sobre la sustancia, la realidad, el alma, la verdad, los derechos del hombre, la esencia del Estado, etc., contienen un valor imperecedero que hacen que podamos mirar y designar con razón el fondo doctrinal clásico del pensamiento medieval como una filosofía perennis, una filosofía perenne o que perdura por siempre. Siempre que no nos es dado volver a la Edad Media como un paraíso perdido. Es y quedará inevitablemente como pasado, pero es de justicia alimentar un sentimiento de aprecio por todo lo eternamente verdadero que hay en ella y tratar de hacer de nuevo transparente en nuevas fórmulas y a tono con las circunstancias. Creemos que en un mundo nuevo y en la elaboración de un nuevo material se habrán de mostrar operantes aquellos principios espirituales y aquellas normas eternas de las que la cultura medieval en sus mejores tiempos nos ofrece solo una particular realización histórica que, aun con sus defectos, es de una elevada grandeza,
si bien definitivamente pasada, según Jean Maritain. Hay una inmensa bibliografía porque pues no en vano transcurrieron 1000 años, un milenio, desde el 500 hasta el 1500, que se empieza a vislumbrar el modernismo, si se quiere con una animadversión a la filosofía medieval, pero el modernismo pervive porque pervivió el periodo medieval. Hay infinidad de fuentes grandes colecciones como Migne, Patrología Greca, en 162 volúmenes, y Patrología Latina, 22 volúmenes. Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten 3 Jahrhunderte de Reichsmeier, Talhofer, Bibliothek der Kirchenvater, en 80 volumen, Bardenheber, Weinmann, Senning, Bibliothek der Kirchenvater, Henri de Lubac y Danielot, Sources Chrétiennes de París de 1942, Corpus Christianorum, serie latina, Turm Hot, 195, M. de Wolf, Les Philosophes Belges, 15 volúmenes, de 1901, continuación, Philosophique Médiévale, 1948, Biblioteca Franciscana Escolástica Medievi, Quaracci, de 1903, Aristóteles Latinus, Roma, 1939, Corpus Platonicum Medievi, Plato Latinus, edición Klibanski, Londres, 1950, Plato Arabus, de Balzer, Londres, 1943, Textos Philosophici Friburgenses de Friburgo, 1948, Analecta Namosensia, Collection de textes et études publiés par le Centre d'études médiévales en Namur, Lovaina y Lille, en Bélgica, 1950, Franciscan Institute Publication Text Series, San Buenaventura, Nueva York, Lovaina y Paderborn, 1951, Textos filosóficos de Moyen Âge, Paris Free, 1955, Pontifical Institute of Medieval Studies and Texts de Toronto, 1955, Horman en Quaresten, Stromata Patristica et Medievalia, Utrecht, 1950. Analogía de textos característicos, Rauschen, Geyer, Zeiliger, Florilogium Patristicum, Tambeteris quam medievi autores completans, 44 fascículos, Rouet de Journel, Enchiridium Patristicum, 1911, edición de 1958, Grafman, Pleister, Koch, Opuscula Textus Historiam Ecclesiae eiusque vitam atque doctrinam illustrantia, serie escolástica, 1926, Pontificia Universidad Gregoriana, Textos et Documenta, series filosófica, Roma, 1932, Maceon, Selections from Medieval Philosophers, en 2 volúmenes, Nueva York, 1923-1930, U.A. Padovani, Grande Ontología Filosófica, Il Pensiero Cristiano,
Milán 1954, y hay una bibliografía extensísima sobre este periodo de 1000 años. Y revistas, la revista escolástica Gregoriana de Roma. Sobre todas estas publicaciones mencionadas se encuentra el Repertoire bibliographique de la filosofía de Lovaina Bélgica. Bueno, pues ahí tenemos para entretenernos un rato con toda esa bibliografía. Porque el hombre tiene inquietud y tiene deseo de saber, deseo de confirmar sus concepciones o de negarlas. Es un periodo muy rico el medievo, a pesar de que algunos filósofos modernistas ven en el periodo medieval un oscurantismo donde se cree que no se aportó nada, pero es como el hombre no sería nada sin sus padres. Si no tuviera padres, el hombre no sería nada. El hombre no sería nada sin los padres. Y vamos a dejar que esto madure, como he dicho, porque pues el árbol no nace grande, sino que poco a poco va madurando hasta que se muestra en su plenitud y en su totalidad.